Hola, hoy vamos a aprender a graficar e identificar puntos en el plano XY. Como ustedes ven acá tenemos un plano de coordenadas. A este plano de coordenadas tenemos un eje vertical y un eje horizontal. Al eje horizontal le llamamos siempre eje X y al eje vertical le llamamos siempre eje Y. Como ustedes pueden ver el nombre de cada eje. Esto es en forma general cuando estamos trabajando en matemática un ejercicio matemático, pero no un problema donde podemos ajustar estas gráficas al contexto del problema en el que estamos resolviendo. Supongamos que yo quiero calcular qué cantidad de hombres necesito para realizar una obra en un determinado tiempo. Entonces quizás el eje X se va a llamar eje tiempo y el eje Y se va a llamar eje cantidad de hombres. ¿Estamos? Y así también, una vez que nosotros identificamos y le damos el nombre a cada uno de los ejes, también podemos definir cuál es la unidad de medida de esos ejes. Por ejemplo, al tiempo, si lo vamos a estar midiendo en segundos, en minutos, en días o en años, y al eje Y, por ejemplo, en unidades de hombres. Pero por el momento solamente lo que nos interesa es aprender a graficar distintos puntos en este plano. A este plano y a este sistema de ejes se le llama un sistema de ejes coordenados cartesianos. ¿Y por qué son sistemas coordenados de ejes cartesianos? Porque son ejes que van a determinar cuál es la coordenada a identificar en cada uno de los planos, y se denomina cartesiano porque fue ideado por el matemático tan reconocido Descartes. Entonces, bueno, vamos a pensar un punto. Yo lo voy a escribir aquí debajo en la entrada de este software GeoGebra, y el punto siempre se escribe entre paréntesis. Y voy a escribir una coordenada, por ejemplo, la coordenada 2, y además una segunda coordenada, la coordenada 4. A estos puntos se le llaman pares ordenados. ¿Y por qué son pares ordenados? Porque justamente son dos coordenadas, o sea, es un par de coordenadas, y son ordenadas o par ordenado porque la primer coordenada siempre está expresando el valor del eje X en el que voy a buscar ese valor, y la segunda coordenada siempre en el eje Y. Entonces, si nosotros tenemos ese orden en la lectura de los puntos, siempre vamos a hacerlo correctamente, porque siempre el primer valor de este par ordenado se corresponde a un valor de X y el segundo valor de este par ordenado se corresponde a un valor de Y. Entonces, por ejemplo, el punto 2, 4 significa que voy a buscar el valor 2 en el eje X, siempre el valor 2 en el eje X, aquí lo tenemos, y el valor 4 en el eje Y, o sea, identificamos el eje vertical Y y buscamos el valor 4. Imaginariamente debemos hacer una línea que pase por el valor 2 y una línea que pase por el valor 4, y en la intersección de esas dos líneas aparece el punto 2, 4. No es el punto 2 ni es el punto 4, es el punto 2, 4, porque al estar en un sistema de ejes coordenados cartesianos siempre debemos comunicar el punto con las dos coordenadas que lo arman o que lo construyen. Yo voy a hacer ahora solamente para que ustedes puedan identificar lo que dije recién imaginariamente con estas rectas. Voy a poner la recta x igual a 2, que sería esta de color azul, y voy a poner la recta de y igual a 4. Y fíjense que trazo la recta imaginaria en 4 de y, trazo la recta imaginaria 2 en X, y el lugar de la intersección es donde aparece el punto. ¿Estamos? Entonces, ahora yo, por ejemplo, quiero trabajar
con el punto menos 4, 10. Escuchemos bien, menos 4, 10. Significa que voy a tener que imaginarme una recta que pase por el valor menos 4 de x, así como ustedes lo pueden ver en la gráfica, y además por el valor 10 de y. Y donde se produce la intersección de esas rectas es en realidad donde tenemos este punto que nosotros estamos buscando, que es un punto de dos coordenadas, por supuesto, de coordenadas menos 4, 10. ¿Queda claro? Entonces cada punto lo puedo encontrar por la intersección de esas líneas imaginarias teniendo en cuenta las coordenadas que se proporcionan. Ahora bien, si yo tengo por ejemplo el punto 0, 4. El punto 0, 4 significa que estoy en la coordenada 0 del valor de x y en la coordenada 4 del valor de y. Lo vamos a graficar, entonces ponemos el 0, 4. Cada una de las coordenadas se separa cuando nosotros escribimos en una hoja por un punto y coma. En este caso, en el software se separa solamente por una coma, porque son configuraciones ya que tiene el software. Y fíjense dónde sucede el punto 0, 4. Estoy en el valor 0 de la coordenada x y el valor 4 de la coordenada y. Si yo hago esas líneas imaginarias que hablábamos recién, voy a hacer una línea vertical que pasa por 0, una línea horizontal que pasa por 4 y en la intersección de ellas encuentro ese valor del punto. Otro de los puntos también importantes es, por ejemplo, donde la segunda coordenada del punto es 0. Por ejemplo, pensemos en el punto de coordenadas menos 8, 0. Menos 8, 0 significa que, como lo vemos acá, tengo primer coordenada menos 8, segunda coordenada 0. La primera coordenada es una línea imaginaria que va a pasar por x igual a menos 8 y la segunda coordenada es una línea imaginaria que va a pasar por y igual a 0. Entonces hago la línea imaginaria por menos 8, hago la línea imaginaria de y igual a 0 y la intersección de ellas es el valor del punto que se va obteniendo. Y así sucesivamente puedo encontrar cualquier punto en el plano. Así, por ejemplo, podríamos pensar en el punto en el plano 10, 5. Entonces escribo 10, punto y coma, 5. Perdón, 10, 5, porque es el software. Grafico y automáticamente aparece el punto E de coordenadas 10, 10 y la coordenada 5 que está aquí entre 4 y 6. Es importante destacar que cada vez que nosotros escribimos un punto siempre se simboliza con letras imprentas mayúsculas. Por eso el software ya tiene predeterminado comunicar el nombre del punto con una letra imprenta mayúscula. Así tenemos el punto A, B, el punto C, el punto D y el punto E. Si necesito decir cuáles son las coordenadas, entonces digo, por ejemplo, el punto B de coordenadas menos 4, 10. No es necesario que yo diga de coordenadas x igual a menos 4 e y igual a 10. No, porque como dijimos antes, al ser un par ordenado y al yo comunicar el punto B de coordenadas menos 4, 10, automáticamente se debe entender de que la primer coordenada que yo enuncio es la coordenada x y la segunda coordenada que enuncio corresponde a la coordenada y. Por eso decimos que es un par ordenado, porque la primera siempre es la coordenada x y la segunda es la coordenada y.